Ya solo quedan dos temas restantes sobre gallina ciega y nemátodos. La gallina ciega es a raíz del ronrón de mayo, todos lo conocemos. Creo que cuando iniciamos en la técnica no muchos le ponemos interés a esta plaga. Todos vemos el famoso ronrón de mayo, nos sentamos debajo de la luz de un poste a platicar, nos caen los ronrones y eso ya nos está dando un índice automático de qué cantidad de plaga de gallina ciega vamos a nosotros encontrar en ese año determinado. Aquí podemos ver cuál es el ciclo de la gallina ciega. Podemos ver que aquí está el adulto que les menciono, es el ronrón de mayo. Este viene, aparece en campo, empieza a hacer su agujero, su hospedero en el suelo, lo hace del pie de la planta, o sea del tallo, alrededor de unos 20 o 22 centímetros de él, y empieza a hacer sus agujeros, oviposita ahí, este huevecillo se desarrolla, se produce lo que es la pupa, luego viene el gusano de la gallina ciega. Este, para subsistir y cerrar su ciclo de vida, se empieza a alimentar de las raíces secundarias, terciarias y en algunos casos donde hay ausencia de estas, de la primaria de la planta del café. Ese daño nosotros muy pocas veces lo vamos a ver, muy pocas veces nos va a preocupar y lo encontramos hasta que nos tomamos el tiempo y el detalle de arrancar una planta y escarbar en el área donde originalmente se aholló para sembrar la plantita de almácigo, y es ahí donde encontramos la cantidad de gallina ciega. Sus hábitos alimenticios, tanto de la rizófaga estricta, de la rizófaga facultativa, como de la saprófaga estricta, las vamos a ver a continuación y vamos a hablar de cada una de ellas. Sus diferencias morfológicas entre especies, su característica es más que nada el tamaño entre unas y otras, su coloración. La filófaga SP, que es la que mayor daño causa a la raíz de la planta de café, tiene una cabeza color marrón, es su característica. Esta es una de las que más daño causa a la raíz. Luego está la gallina ciega común, que su cabeza es de color rojizo, es un poco más grande, y esta solo se alimenta de raicillas de malezas que podamos encontrar en la plantación, muy pocas veces de las raicillas secundarias de la planta de café, y nos causa menos daño, pero no así quiere decir que la podamos dejar ahí y no hay ningún problema. Para cualquiera de las dos debemos de tomar en cuenta un control fitosanitario, un control químico o un control cultural para tener control absoluto sobre de ellas, y a menor incidencia de plagas y enfermedades en un cultivo de café, más rentable y más autosostenible va a ser él. Hablamos de la rizófaga estricta, su orden es Coleoptera, de la familia Scarabeidae, especie filófaga. Esta es obsoleta, rávida, Tenuipilis vaneta, son de las especies que más se mencionan. Podemos ver aquí su ciclo, es el famoso ronrón de mayo, viene en el suelo, coloca los huevecillos, se empieza a desarrollar la gallina ciega y alimentarse, como medio se alcanza a ver aquí, algunas raíces de café. Luego se desarrolla la pupa y empieza nuevamente el ciclo. Aquí podemos ver el tamaño en sí, o la característica común del ronrón de mayo. Tenemos la rizófaga facultativa, que es una especie de anómala, ya su coloración es verde, y aún en su etapa de adulto mantiene la caparazón del tórax de color verde. Esa es su característica, por eso es una especie anómala, no tan distintiva o tan marcada su coloración como en el ronrón de mayo. Tenemos la saprófaga estricta. Esta está en ciclocéfala con planata y psicocéfala deceptor. Esta es menos dañina para las raíces de lo que más nos mueve a nosotros, que es el cultivo del café. No por ende podemos descartarla porque simple y sencillamente no nos cause daño, sino cuando nosotros la mayoría de técnicos, lo primero que hacemos cuando llegamos a realizar una visita de campo es, si no lo llevamos de una forma escrita, aunque sea platicado con el productor, levantamos un diagnóstico. ¿Qué cultivo tenía anteriormente en el área? ¿Qué vocación, a qué lo dedicaba? Si a maíz, si a frijol, a pastos, ¿a qué se dedicaba? Entonces, con un diagnóstico verbal, pudiéramos decir así de forma sencilla, podemos nosotros
empezar a acumular información viable y de gran importancia para nosotros empezar a tomar cartas en el asunto para los controles fitosanitarios que vamos a desarrollar en cada una de las parcelas. Nosotros técnicamente no podemos generalizar que porque yo tengo este tipo de insecto en mi terreno y tal vez estoy aquí en el área de los esclavos, vaya a ser exactamente el mismo que encontremos en la zona de Jumay, en algunas áreas del Polo Chic, en Cobán, en Chiquimula. No lo podemos generalizar porque para cada uno de ellos van a haber características completamente diferentes, hábitat completamente diferentes donde ellos no se van a poder desarrollar y en el caso contrario vamos a encontrar hábitat que son el óptimo para ellos y se van a desarrollar grandemente. Los síntomas que causa la gallina ciega, cuando nosotros comúnmente hacemos presencia en campo y encontramos este tipo de plantas, uno podemos decir de que, por ejemplo, a la planta cosechera lo que le está faltando es sombra y es agente causal de su defoliación, de su deshidratación, de su amarillamiento. En el caso de plantías de 1 a 3 años, nosotros podemos decir que aquí hay una deficiencia de nitrógeno, podemos decir que hay algún mal plan de fertilización que no está funcionando, que la planta está en completo estrés hídrico. Pero si nosotros tomamos el tiempo de decir, mire, me permite, y arrancamos esta planta, pedimos un piochín y la arrancamos y empezamos a escarbar, vamos a encontrar que el agente causal primario de esto es la famosa gallina ciega. Ya en plantas cosecheras podemos ver que por la ausencia de falta de raicillas y la acción de la gallina ciega padece de amarillamiento. Algunas lesiones o marcas como que también estuviera marcando deficiencia de fósforo la plantación. Y como les digo, si solo vamos y, mire, aquí mejor aplique una fórmula que tenga suficiente nitrógeno y fósforo y se la va a componer. Nada. Por muy bueno que sea el invierno y por muy bueno que sea el fertilizante, no le va a hacer ningún cambio a la estructura de la planta. Y en planta cosechera mucho menos, se va a marcar grandemente, que va a empezar a producir, va a tener una carga fructífera normal en relación, como les explicaba Pedro, al área foliar, pero va a ser drástico el cambio de una cosecha a otra porque la otra ya no va a dar. No tiene la suficiente cantidad de raíz que nutra y le dé desarrollo a la planta para poder ella florear y fructificar. Tenemos, los síntomas se dan por focos en las parcelas, plantas con crecimiento pobre y poco vigor y en ocasiones, en la mayoría de casos, la muerte de la planta. Acá, según los estudios, tenemos una dinámica poblacional. Aquí tenemos una población por metro cuadrado que va de 5 a 30 y del mes en año calendario de agosto a agosto o conforme a nosotros se nos da la cosecha. Tenemos que las lluvias se dan mayormente en la época de septiembre y julio, pero está más marcada las larvas y los adultos en la etapa de mayo, precisamente cuando empieza el invierno y cuando aparece comúnmente el ronrón de mayo. Es ahí donde empieza a levantarse la población en este caso del ronrón, pero la población de larvas se incrementa a mediados, casi a finales de julio y principios de agosto, es donde hay una población alta de gallina ciega y nosotros empezamos a ver ese cambio de que mucha gente nos llama y nos dice, mire, fíjese que ya apliqué la primera fertilización, ya folié y mi plantación no levanta. Quiere decir que en la mayoría de casos pudiéramos tener una presencia absoluta de lo que es la gallina ciega. ¿Cómo realizamos nosotros un muestreo para detectar gallina ciega? Lo primero es dividimos el lote en secciones de 5 manzanas, dependiendo del área, obviamente. Si es de una manzana, lo dividimos en 5 de a 20, ¿verdad? Luego elegimos 20 sitios de muestreo. Por cada sitio elegimos 5 plantas. Si en este caso estuviéramos hablando de un pequeño productor, pequeño, que tuviera una manzana, lo que podemos hacer es reducir la muestra a 3 plantas por cada lote. Luego se hace un recuento de larvas por agujero, esas las tenemos que hacer en el pie de la planta y en la mayoría de casos sacrificar la planta porque es en la base donde se ubicaba el pilón inicialmente cuando se sembró y en el lateral. Si no sacrificamos una planta, el muestreo no va a ser relevante porque la gallina ciega va a estar siempre ahí escondida.
Y muchas veces no queremos nosotros ejecutar un buen muestreo por no afectar al productor arrancándole plantas, pero definitivamente lo tenemos que hacer para poderle dar una solución concreta al problema que él está presentando. Luego del muestreo, y dependiendo de la población, nosotros tenemos considerado que arriba de 4 o 5 gallinas ciegas por postura, ya es una plaga, ya es una superpoblación de gallinas ciegas que nos está causando daño radicular y por ende no nos está haciendo una producción medianamente aceptable en cuanto a economía, ni mucho menos una producción rentable. Entonces ya tomamos en cuenta, y dependiendo el resultado del muestreo, qué tipo de control vamos a utilizar. En este caso, para el control químico, no ha habido mayor variación en cuanto a productos. Todavía tenemos el MOCAP, que es el Etoprop, que utilizamos 10 gramos en plantillas, de 15 a 20 gramos en planta adulta, dependiendo de la población y el tipo de suelo. Utilizamos el diacinón, lo hemos utilizado nosotros de 1 hasta 2 litros por manzana, y hemos utilizado 1,5 litros cuando tenemos este tipo de insectos, en el caso de los almácigos. Tenemos el caso del Terbufos 10G, ahora tenemos el Forater, el Etocop, que son similares al MOCAP y al diacinón. Luego tenemos lo que es el control con entomopatógenos. En este caso utilizamos el hongo, el Metarrhizium, utilizamos 10 kilogramos por manzana. Tenemos también el control mecánico y físico. Uno es la captura manual de ronrones. Se utilizan las famosas lámparas de alumbrado público y hay una captura y luego hay una destrucción de los mismos por quema. Ahí hacemos una reducción de esta plaga en campo. Sería una forma mecánica, cultural, para reducir las poblaciones de gallina ciega. Luego tenemos los controles etológicos. No es lo más rentable, no es lo más técnico que pudiéramos recomendar, pero más sin embargo en la mayoría de fincas medianas y grandes ya hay patios iluminados, ya hay galeras iluminadas. El color violeta es muy atractivo para el ronrón y cae mucho más rápido que con una bombilla amarilla normal. Hemos hecho solicitudes a Sedicafé para seguir capacitando personal y ampliar este tipo de información, porque son plagas del suelo que hasta el día de hoy no tienen la importancia que ellas merecen. Estos se alimentan de materia orgánica en descomposición. Tenemos predadores que se alimentan de animales pequeños, incluso de otros nematos, y fitoparásitos que se alimentan de las plantas. Aquí podemos ver, como les decía, en el caso de la gallina ciega, que la mayoría de veces nosotros podemos llegar a campo, caminar por horas ahí con el caficultor, con el productor. Podemos creer que las condiciones de campo están medianamente buenas o que están bien o aceptables. Podemos decir, mire, la cosecha está buena o la floración estuvo buena, pero como les decía, si no nos metemos un poco a andar escarbando ahí el suelo, no vamos a poder nosotros hacer recomendaciones técnicas específicas para poder desarrollar la caficultura como tal. Los nematos, su género, son fitoparásitos. Tenemos de la especie Melodiogyne, que es la que más afecta en el país, por lo menos para la zona de Santa Rosa. El Melodiogyne es uno de los que más dolores de cabeza nos ha causado. Específicamente para el área de Nueva Santa Rosa es donde más poblaciones hemos registrado de Melodiogyne. También contamos actualmente con Pratilenchus, ¿verdad?, que era un nemato poco común. En la actualidad pudiéramos decir que se ha proliferado la especie, ha abundado más. ¿Esto por qué? Porque por los últimos 5 años, las mismas necesidades del productor de buscar nuevas alternativas para salir de las famosas crisis, muchos productores han ido a buscar almácigos a la costa sur. Muchos de estos almácigos, el sustrato lo traen de la tierra con arena que queda de la baja de los ríos después de la época de invierno. De ahí sustraen ese material como sustrato para el llenado de bolsa, porque es lo más barato, lo más económico. No se preocupan por utilizar una tierra negra, un suelo franco. Y estos vienen por todo lo que se cargan de escorrentías durante el invierno, de grandes cantidades de nemátodo, y al final de cuentas nosotros lo que estamos comprando es nemátodos para el sector o para la zona.
Los daños que nos da o nos produce el nemátodo son daños a las raíces principalmente. Este sí le entra parejo, le entra a las terciarias, a las secundarias y a la raíz primaria. Las plantas presentan deficiencias, se paraliza el crecimiento. Hay personas que nos dicen de igual forma con la gallina ciega: mira, es que yo ya fertilicé y ni siquiera brotes nuevos tengo, ya pasaron 2 meses y no he visto ningún resultado. Hay que irnos a la parte baja, a la parte rastrera, que sería la raíz, y determinar si no tenemos problema de gallina ciega o, más específico aún, de nemátodos. Se produce una defoliación y una muerte de bandolas y plantas. Una planta con afección de nemátodos nos puede presentar también una antragnosis. Hay una caída de frutos, se reduce su producción y calidad, no hay respuesta al manejo de tejido. Muchas veces vemos plantas con poca área foliar, con poca cosecha, y nosotros tomamos la decisión en campo y le decimos: ¿sabe qué? Entrémosle a un manejo de tejido, una poda por ciclos, por surcos, áreas en bloque. No obtenemos respuesta. Pero como les digo, si no escarbamos, si no miramos qué tenemos abajo, no podemos definir qué es lo que está sucediendo. Y a nivel mundial, pues se reporta un 15% de pérdida en la caficultura anual por problemas de nemátodos, o sea, es grande. Aquí podemos ver, esta es una finca de la zona de Nueva Santa Rosa, donde por altas poblaciones de nemátodo, de pratilenchos, se tomó la mejor alternativa, que era arrancar, dejar el suelo en descanso 1 año con desinfectantes y tratamientos para nemátodos y empezar a hacer una caficultura completamente nueva, algo que solo puede hacer alguien que está económicamente bien. Para poder tomar una decisión de esa, debemos de evaluar, analizar qué es lo que hay en el suelo, como les decía, levantar diagnósticos, qué cultivo había con anterioridad en el lugar, ¿verdad? Si habían pastos, si había maíz, si había frijol, qué era lo que se cultivaba, qué tratamientos habían desarrollado. Aquí podemos ver una planta que pudiéramos decir que aparentemente está bien, tiene unas cuantas hojas, está medio verde, algo pálida, pero ahí está. Podemos ver las áreas dañadas. Aquí es un cafetal que tiene sombra de cuje, está la planta normal, completamente inundada de malezas, o sea, mal trabajada, y por consiguiente altas poblaciones de nemátodo. Con plantas así nosotros podemos venir, utilizar el mejor fertilizante, dosis de a libra por planta, pero si no controlamos nemátodos, de ahí no pasamos. Aquí vemos otra planta, es muy característico en áreas expuestas al sol y con poblaciones de 0 a 16,000 partes de población de nemátodos por área, que lo primero que se empieza a marcar, al igual que la gallina ciega, es por parches. Hay una defoliación, una pérdida o desprendimiento del fruto, y algunas plantas que están ahí entre que sí y que no, haciendo la lucha. Pero podemos determinar aquí, casi que al ojo, que aquí el problema es de nemátodos. Aquí tiene las dos contras la plantación. Una, está expuesta al sol. 2, que en la época de invierno se anega el agua. Aquí no hay un buen drenaje en el suelo, entonces eso carga mucho más para que en la época de invierno el nemátodo esté en su mejor hábitat, su mejor desarrollo, y atacar las plantas hasta causar su muerte. Aquí tenemos la imagen a nivel microscopio de una afección de Nematodo pratilenchus en la raíz del café. Muchas veces solo no tenemos que tener un microscopio a la mano o alguna herramienta de laboratorio, sino con el solo hecho de arrancar una planta y muestrear raíces, verlas, de preferencia si hubiera una fuente de agua ahí para lavarlas, al nomás tenerlas nosotros así y ver estas afecciones, esos casos de artritis que comúnmente se les llama en la raíz, nosotros determinamos que lo que hay es nemátodo, y a ponerle asunto y a medicarlo, ¿verdad? Aquí vemos una zona donde la gente no quiso entrar al aro de la técnica, se les muestreó, se les explicó que para empezar
que porque esté en condiciones de altura no quiere decir que pueda estar expuesto completamente al sol. Por consiguiente, aún cuando la planta produce, haciendo su mayor esfuerzo, peleando contra los nematodos, lo que vamos a obtener no es un café de calidad, es un café con granos negros, manchados, débiles, poco desarrollados, que yo creo que no vamos a obtener el mejor precio si vendemos este café por calidad. Tenemos un control holístico. La mayoría de personas que han detectado cualquiera de las dos especies de nemato, ya sea Pratylenchus o Melodogine, están trabajando con injertación con Robusta Nemaya, que es un material limpio en la siembra, a la hora del almacio, tener buenos sustratos, bien desinfectados, bien controlados. Entonces nada cuesta conseguir 10 plantas del almácigo que vamos a adquirir o a recomendar y hacerle su análisis de nematodos. Tener en función de ese análisis una fertilización balanceada, que la siembra desde los 0 metros hasta los 2000, que tenga considerables condiciones de sombra, que exista una rotación de cultivos, de preferencia recomendar el abollado aún antes, donde hay referencia que ya hubo nematodos, y un análisis de suelos previo a la siembra. Necesitamos hacer análisis de raíces y suelos post siembra, utilizar las famosas enmiendas, mantener pHs balanceados de 5 a 5.5, que sería lo ideal, un control químico oportuno a la hora de detectar el nematodo o su presencia. El control con hongos, como se los mencionaba con la gallina ciega y se los mencionó Pedro en el caso de la broca, no son los más baratos, pero si estamos en el área de las certificaciones, creo que sí tenemos que optar a ellos, porque es lo único que nos permite. Tenemos que mantener monitoreos de poblaciones. Esto nos ayuda a prevenir pérdidas en la producción, y esto no solo es para nematodos, esto es algo aplicable para roya, para ojo de gallo, para broca, para gallina ciega, para foma, y constante una capacitación de plagueros en el manejo integrado de plagas y enfermedades a nivel general. Lo que recomendamos, control químico, en el caso de almácigo, 1 gramo por bolsa. Podemos utilizar Terbufos, Mocap, Conter, el Vidate, que el Vidate, el 24SL, es líquido, es un poco más práctico de manejarlo, lo podemos utilizar con la misma fertilización disuelta. Aquí es donde yo les mencionaba, son 3 copas por bomba, o de 1 a 1,5 litros por tonel. En plantillas de 1 año, de 7 a 15 gramos por planta, y podemos utilizar la misma dosis de Vidate líquido en plantillas de 1 año. Podemos colocar el fertilizante ahí también si tenemos suficiente humedad en el suelo. Y en cafetal adulto de 20 a 30 gramos por planta, y dependiendo del producto que vamos a utilizar.